Bienvenidos, estamos hoy con Jesús Pérez. Jesús es un gestor de un hedge fund basado en Luxemburgo, en criptoactivos y también fundador de CryptoPlaza. Yo creo que todos conocemos a Jesús, así que Jesús, bienvenido. Bienvenido, oye, un placer y un honor estar además contigo, Alejandro. He sido un lector, vamos, y sigo siendo un lector habitual de vuestras publicaciones. Ha sido un trabajo espectacular, creo que ha dado mucha cultura en España de todo el tema de trading y bueno, pues la verdad es que todo un privilegio poder estar contigo aquí y que hayáis considerado entrevistarme. Bueno, un placer y mira, también formas parte, ¿no?, de esta cultura financiera, no solamente en España, sino incluso en Latinoamérica, ¿no? Fíjate cuántos lectores y cuánta gente te seguirá también de por Sí. allí, Jesús. Jesús, pues en primer lugar nos gustaría conocerte un poco más. ¿Cuándo te metes en esto del trading? ¿Cómo te metes en esto del trading, en esto de los mercados? ¿Quién te manda a ti meterte en esto del trading, Jesús? Totalmente, pues mira, yo soy ingeniero informático de formación. De hecho, aparte luego estuve desarrollando también una tesina en temas de inteligencia artificial. De hecho, fue lo que más me gustó en esa parte. Siempre me ha gustado mucho el tema, y siempre me ha gustado mucho el tema de juegos, pero más en el tema del reto mental que supone muchas veces juegos de estrategia, o sea, no tanto de gambling, sino de intentar un poco, pues eso, intentar entender las reglas, intentar entender y hacer estrategias, ¿no? Y bueno, pues justo antes de acabar la carrera, que ya estamos hablando de mucho tiempo porque tengo bastantes años, pues empecé a invertir en bolsa justo. De hecho, con el teletexto, de hecho, fíjate, me compraba la prensa, por supuesto, porque solo podía ver las cotizaciones o en la prensa o en teletexto, y iba también a salas de traders, que tú decías, compra algo, o sea, no tenías en ese momento ni... Piensa que yo cuando salí de la carrera, prácticamente Internet no era casi de dominio público, era algo que la facultad lo estudiamos, pero se utilizaba muy poco. Y nada, salí de la carrera con los primeros ahorros, empecé a invertir, gané un par de concursos de bolsa, de hecho, en 5 días. Me encantó el análisis técnico, que es por donde empecé. Me encantaba el tema de análisis técnico, luego encima poder programar cosas de análisis técnico. Y digo, va, me encanta la tecnología y me encantan las finanzas. Y ahí es donde empiezo un poco a interesarme por todo eso. Eh, Trabajo en principio en consultoría, pero luego acabo intentando ir a trabajar en una institución y acabo trabajando en BVA, eh, que es un poco donde, de hecho, en esa parte, en esa época, creo uno de los primeros blogs en España económicos. Estaba el blog Salmón, que era uno de los importantes, Gurus Blog, y estaba el mío, especulación.org, donde empezaba a publicar ahí cosas de bolsa, que era lo que me gustaba. Y nada, a partir de ahí también, Año 2004. 2004, justo 2003-2004, Ah, pues somos la de los cosa ya ha primeros ido yendo bien. Sí, 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 sí. Ujú. primeros blogs en España. Y a partir de ahí ya el blog se empieza a hacer muy famoso. eh, Creamos una red de blogs, Financial Red, luego creamos bolsa.com, creamos medios relacionados con finanzas, acabo dejando BVA. Ahí conozco también a mi socio Sergi, porque claro, cuando uno está en análisis técnico, en programación, en sistemas algorítmicos, es que, eh, es- bueno, Sergi realmente siempre ha sido una referencia desde tanto tiempo que... Entonces, bueno, él también estaba trabajando en ese momento en Gaesco, al final decidimos montar Sensan Sistemas, que es una de las empresas que montamos. Eh, y que, bueno, para mí es espectacular las rentabilidades que tiene y que tenemos, vamos, que tenemos durante tanto tiempo. Eh, y a raíz de ahí, pues empiezo realmente a dedicarme a temas de fintech, porque es donde está el enlace con, bueno, hacemos una red con mi socio Gonzalo Ruiz, que hacemos una red de medios, nos metimos en un medio económico, lo vendemos al final a Bolsa Manía, nuestro medio que es Financial Red, y ahí empezamos a invertir en startups. Y claro, lo que me sale es invertir en startups de finanzas. Entonces, ahí estamos en fintech, invertimos en alguna startup de fintech, algún robo-advisor, por ejemplo, Finice, soy inversor. En esa época soy presidente de la Asociación Española de Fintech, creamos el Sandbox para innovar en finanzas. Y en 2013 invertimos en una empresa de Alberto Toribio de Bitcoin, pero no lo entendemos muy bien, o yo no lo entiendo muy bien. O sea, no entiendo la profundidad que tenía. Y en 2018 digo, cripto viene a, digo, llego a la conclusión de que las ventajas competitivas de cripto son tan relevantes que no va a poder competir fintech contra cripto, que deberíamos dejar de invertir en fintech, que había que invertir en cripto y que cripto iba a ser los mercados de nueva generación. O sea, creo que estamos en un cambio, yo siempre lo digo, como cuando pasamos de corros a digital. Yo creo que estamos pasando de digital a cripto. Eh, y yo creo que es la segunda revolución que voy a ver de cambio de tipo de estructura de mercados.
Y nada, a partir de ahí empiezo a invertir en Ethereum, Bitcoin, creo Criptoplaza para invertir en startups y que en ese momento era muy venture, era un venture que cotizaba, eso sí. Entonces, claro, imagínate si Facebook hubiera empezado a cotizar a los 2 meses de crearse. ¿Cómo se habría... hasta que estamos acostumbrados que ya las salidas a bolsa sean en un momento más maduro, no tan incipiente. Y ya el último año digo, mira, en 2023 digo, tengo que crear un hedge, tengo que crear ya un fondo, porque ya nuestros ventures, ya son tecnológicas y estoy convencido que vamos a crear el fondo más rentable en España. Vamos a batir a todos este año, estoy convencido. Y bueno, así ha sido. Y ahora estoy, pues básicamente, eh, y todo lo que he estado desarrollando en toda esa parte, pero cuando invertía en, de alguna manera en cripto al principio, lo invertía desde un punto de vista de entender la empresa, entender por qué la empresa iba a hacer mejor que FinTech, con FinTech en ese momento mejor que finanzas. Y entonces he desarrollado un poco lo que yo llamo Value Investing en cripto, que de hecho estoy acabando un libro. Es como defino un poco mi filosofía de inversión y de hecho vamos a hacer un curso en el IEB dentro de poco de Value Investing. Y bueno, pues hicimos el primer curso de evaluación de criptoactivos en 2019, que ya hace tiempo, y yo creo que en ese momento había menos conocimiento, pero yo creo que todavía sigue siendo pronto, la gente todavía piensa que no se puede invertir de esta forma. Pero yo diría que de alguna manera, pues es como reescribir el libro este de Benjamin Graham. Es verdad que por mi formación técnica, pues también creo que es una parte importante porque el cripto tiene mucho momentum y es un mercado extremadamente técnico, muy noble. A mí me recuerdan los mercados de los que nos hablaban en los libros de estos de análisis técnico de 1980, 70, donde las tendencias eran perfectas. En cripto hemos visto algo muy parecido, porque tenía que ver con la madurez del mercado. Entonces, yo creo que utilizo algo de técnico, pero reconozco que me resulta más sencillo ganar dinero con fundamental. Entonces, bueno, pues no, son herramientas que tengo, pero fundamentalmente hago value investing. No sé si me he enrollado mucho. Mira, te va a la cabeza 2000 por hora, Jesús, has abierto tantos melones que ya tendríamos para estar hablando 4 horas, ¿no? Fíjate, yo, si quieres, mira, vamos a empezar por el final. Súper interesante lo que comentaba Jesús, ¿eh? O sea, te agradezco, ¿eh? O sea, esto es precisamente para conocerte bien y para saber cómo piensas, ¿eh? O sea, que yo aquí cuanto menos hable, mucho mejor. Es el éxito de la entrevista. Yo estar callado, ¿eh, Jesús? Fíjate, si quieres empezamos por la parte final, ya lo que es tu enfoque actual del mercado y con el que tú gestionas actualmente y haces trading así. Claro, has tocado un concepto que muchos no conocen tan bien o ni siquiera habían escuchado hablar de él, ¿no? Hablar del value investing en el cripto. Em, ¿Cómo defines, ¿no? El value investing en cripto, dado que muchos criptoactivos no generan flujo de caja y ni en otras cosas similares, ¿no? ¿Cómo lo defines tú o en qué, antes de preguntarte por ratios y demás, ¿no? ¿Cómo lo definirías? Totalmente de acuerdo. Mira, te cuento un poco esa parte porque a veces también pensamos que cripto es un activo o una nueva clase de activo, ¿vale? O sea, primero tenemos que entender un poco, la primera, de hecho, un poco lo explico esto, que lo primero que tenemos que entender un poco es conceptos importantes en cripto. Y cripto no es un activo homogéneo, es un mercado. Entonces, yo creo que esta es la primera cosa que nos tiene que quedar clara, que cuando hablamos de cripto hablamos de una estructura de mercado diferente. Es decir, cuando hablamos, por ejemplo, de corros, no hablamos de una clase de activo. O cuando hablamos de digital, no hablamos de una clase de activo. En esos mercados, en esa infraestructura tecnológica, podemos representar cualquier cosa. En los mercados tradicionales tenemos mercados de commodities, mercados de divisas, mercados de... ¿vale? Evidentemente, eso es lo primero que hay que entender, que tenemos diferentes activos. Y ahí ya, dicho todo esto, el value investing habitualmente cuando hablamos de value investing, solemos referirnos a equities y solemos referirnos a empresas, ¿no? Es un poco lo más. ¿Eso quiere decir que no, que una commodity no puede tener una valoración? O yo creo o que no hay formas de entender para una divisa, por ejemplo, cuáles son sus métricas fundamentales de tipos de interés del país. O sea, eso tampoco genera un flujo de caja. Entonces, bueno, yo creo que evidentemente el value investing, tal y como lo entendemos, tendría más sentido enfocarlo dentro de lo que es cripto, en esas nuevas tecnológicas, como podría ser Ethereum, o como podrían ser plataformas de lending, plataformas de juegos, hay un montón de, ¿vale? Pero es verdad que
que yo creo que hay que entender también el valor de otro tipo de activos como pueden ser commodities, como pueden ser un activo monetario, eh, qué podemos esperar o cómo podemos valorar si un activo monetario es menos. Pero bueno, yo diría que evidentemente donde tengo más mi foco, que es donde mi especialización es entender nuevas tecnológicas. Entonces, de alguna manera yo entiendo que cuando hablamos de alguna forma de cripto, pues tenemos que entender primero que es un mercado, tenemos que entender luego que hay activos monetarios, hay divisas, hay commodities, hay empresas, hay corticoles, hay obras de arte. Es decir, estamos hablando de un mercado extremadamente heterogéneo, donde se representan, hay monedas que representan a un movimiento político como el de Trump. Imagínate. Eh, Si Eso quieres es hablamos ahora de eso, ¿eh? lo Y más bueno, reciente, y de Melania también, ¿eh? Tenemos también su meme que coin. sería una especie de, no sé si, afiliación a un partido político, ¿no? Podríamos definirlo como eso, ¿vale? O soporte o apoyo o donación. O sea, es Ujú. interesante. Entonces, en este contexto donde hay, pues me gusta entender el hedge fund que gestiono, lo que intenta de alguna manera es ver qué es invertible bajo mi punto de vista, dónde se está creando valor, es decir, ¿y dónde se está creando valor? Pues básicamente cuando una empresa o cuando un proyecto la gente contrata sus servicios o los adquiere, ¿vale? Porque al final, cuando hablamos de valor, aunque podemos ponernos muy técnicos, al final es una demanda de lo que la sociedad pide o demanda. Es decir, al final de alguna manera tenemos que crear valor para esa sociedad, ¿no? Muchos proyectos de cripto ya generan ese valor. Ya podemos comparar proyectos de cripto contra, por ejemplo, un Visa. Me está ofreciendo un servicio parecido. Es decir, yo quiero enviar dinero y Visa me lo permite enviar de una forma y cripto de otra. Pero el valor, estaremos de acuerdo que si entendemos que hay valor en una empresa como Visa, una empresa un proyecto de cripto que da el mismo servicio, debería también entenderse el valor. Y ahí es donde tenemos que valorar un poquito, pues efectivamente, si esa empresa, pues lo que factura, los costes, cuáles son sus ventajas competitivas, un poco entender un poco todo este contexto. Y es ahí donde yo creo que hay mucho que explorar, porque realmente, como digo, yo creo que probablemente, lo hemos visto, ha sido un mercado que ha pasado de prácticamente muy poquito a 3 trillions. También podemos estar hablando, como si dijéramos, de un momento donde se está quizá valorando en exceso algunos proyectos y eso pasa también, ¿vale? Pero yo diría que ha habido una creación de valor, probablemente hemos estado en la mayor creación de valor de la historia, una de las mayores creaciones de valor de la historia de los últimos, de la última década, por supuesto, y el mercado al final es muy racional. El mercado al final, en el largo plazo, reconoce estas cosas y también las tumba es decir, cuando se va de precio. Y ahí es donde yo creo que hay que intentar tener un poquito de criterio para tener ese punto de convicción. Y yo lo que creo es que hay muchas empresas en cripto a día de hoy que dan un mejor servicio. De hecho, yo te diría, un poco que mi conclusión un poco también todo esto es que las ventajas competitivas que da cripto son tan importantes que vamos a ver para cualquier actividad, para cualquier país, para cualquier servicio, vamos a ver empresas que utilizando cripto sea más competitiva. Igual que Internet. Cualquier empresa estaremos de acuerdo que utilizando Internet es más competitiva. Si a mí me hubieran preguntado en 2000 si una empresa puede competir sin Internet, diría, hombre, no sé, en 2000 a lo mejor sí, pero yo creo que paulatinamente va a estar en una situación menos competitiva si no utiliza Internet. Ujú. Qué bueno. Jesús, ¿qué métricas estás hablando, ¿no? ¿Qué métricas utilizas para poder valorar un criptoactivo o un proyecto basado en cripto? ¿Qué métricas? No sé si hay, nos puedes dar alguna pista. Vale. Sabemos que Sí, vas a sí, sí, sacar, por supuesto. tienes tu curso y tú y vas a sacar tu libro que estamos esperando, ¿eh? Así que esto, Sí, y sí. hablaremos de nuevo cuando saques el libro. Claro, aquí tendríamos que ver un poquito cuáles son las métricas, o sea, primero, qué tipo de activo queremos ver métricas, Ujú, ¿vale? O sea, porque no, claro, si tú me dijeras qué métricas podemos esperar de una divisa o de una commodity o de una empresa de tecnología, estaríamos hablando de cosas diferentes, ¿vale? Vamos a hablar un poco de Bitcoin, que es donde probablemente tengamos más disonancia, mucha más disonancia en valoración, ¿vale? Porque es verdad que si yo te preguntara qué métricas tendrías que valorar del oro, o sea, si hubiera una competencia entre el oro y la plata, ¿qué me dirías tú objetivamente que tendrías que mirar para que un activo fuera más o menos importante? ujú. ¿Qué valorías tú del oro? Claro. ¿Por qué a un activo monetario le das más valor a largo plazo o a otro menos? Ujú.
Ah, ¿Qué? si estamos mirando el oro, obviamente yo te diré las reservas. Si estamos mirando una divisa, pues obviamente todos los datos económicos, ¿no? Que puedan respaldar eso y sobre todo el proyecto futuro, lo que se espere, ¿no? Expectativa de muchos de esos ratios, cómo vayan evolucionando, obviamente. Claro, entonces en el oro dirías, primero, reservas, bueno, que sea limitado, eso yo creo que un activo monetario creo que es un must. No podemos tener activos monetarios que sean el agua, por mucho que sean muy útiles. Hablaban un poco esta, esta, esta analogía que hacían con el agua y el diamante, ¿no? De que es divertido de por qué una cosa vale más que otra y demás, ¿no? La escasez es importante. Pero yo creo que para un activo monetario lo importante también es que eh, sea aceptado globalmente, ¿no? Digamos que eso es importante. Si el oro es aceptado globalmente, estaremos de acuerdo que es un mejor activo monetario. Eh, entonces, una métrica que podemos decir, oye, ¿cuánta gente me acepta oro? O me acepta plata o me acepta otro activo que sea, suponiendo que todos son, como si dijéramos, escasos, ¿no? Entonces ya podemos, en primer lugar, decir, oye, ¿cuánta gente está aceptando Bitcoin en el mundo? ¿Cuántos países lo están aceptando? Y a un activo monetario también le exiges liquidez, si no, no es un activo monetario. Le exiges de alguna manera que lo puedas, de alguna manera, enseguida convertir en algo. ¿Qué liquidez tiene Bitcoin? Estaremos de acuerdo que si tiene una liquidez mucho mayor, estaremos de acuerdo que es un mejor activo monetario. Alemania vendió miles de millones de Bitcoin hace unos meses. Es un activo monetario que tienes que pedir que sea líquido, porque tenga liquidez. Entonces, estaremos de acuerdo que Bitcoin es un mejor activo monetario hoy que hace 5 años o 10 años, ¿no? O sea, y estaremos de acuerdo que la marca, que esa aceptación también depende de la marca. O sea, Bitcoin es una marca muy conocida. Y estaremos de acuerdo que que la gente conozca que existe el oro también es algo importante. Bueno, eh, creo que todas estas cosas eh, uno puede decir que no tiene nada, que no tiene nada detrás y que cualquiera puede crear un activo como Bitcoin mañana, pero se dará cuenta que, que si razona un poco más, se dará cuenta que los efectos o las capacidades que tiene a día de hoy Bitcoin como marca, como liquidez, como trading, como mercado, no son tan fácilmente replicables. De hecho, la seguridad de Bitcoin a día de hoy es un montón de granjas instaladas eh, para securizar el activo. A día de hoy se paga 5.000 millones a mineros de Bitcoin. Entonces, bueno, si quieres hacer algo similar a Bitcoin, tendrás que también tener esa infraestructura que te dé ese gasto en cálculo computacional de 5.000 millones o 10.000 millones. Entonces, claro, cuando alguien te dice, no, esto no vale nada y esto cualquiera podría hacer un Bitcoin ahora, te diría, hombre, también el oro es el oro, podríamos encontrar algo, una piedra que fuera incluso algo mejor, pero el proceso de monetización no es sencillo. Y luego hay ventajas que sí que tiene este activo. O sea, creo que este activo, por ejemplo, claro, si tú y yo tenemos que salir del país porque hay algo urgente y tenemos que salir con capital, estaremos de acuerdo que con lingotes queremos llevar el activo monetario directamente custodiados, estaremos de acuerdo que Bitcoin te ofrece es un activo monetario que para este tipo de situaciones funciona mejor. De hecho, yo puedo salir de España con mi Bitcoin, pero si voy con muchos lingotes de oro al aeropuerto, probablemente me digan algo. El hecho de que lo pueda custodiar yo también, y estaremos de acuerdo que custodiar 12 palabras es más fácil que custodiar lingotes solo en tu casa. Que lo puedas enviar también, que se pueda dividir, que cualquier persona pueda tener un poquito de Bitcoin. Estaremos de acuerdo que enviar un lingote o una pepita de oro a billones de personas tendría una dificultad técnica mucho mayor. Ujú. Pero fíjate, Jesús, ahí, entonces, al final un método de valoración intenta contestar la pregunta de si un activo seguirá subiendo o por el contrario se va a dar la vuelta, ¿no? Para ver si el Claro, precio está por debajo de valor o no. bueno, ¿Qué ahí pasa? tendrías que decir cuál es la demanda de activos monetarios. O sea, porque Ujú, la primera cuestión que tendríamos que plantearnos con Bitcoin es ¿cuánta demanda hay de activos monetarios? Porque al final esa demanda oscilará un poco menos, puede oscilar un poquito más si más gente puede acceder a esos activos monetarios. O sea, piensa ujú, que a lo mejor hay una demanda que oculta de oro que no se entrega porque no es fácil que alguien compre oro. O sea, que podemos tener un poquito más de demanda, ¿vale? Pero esa es la demanda. Y entonces mi pregunta ahí, luego sí que si entramos en más value,
más valor fundamental de tecnológicas que tiene más sentido, pero para que Ujú, veas una reflexión, estaremos de acuerdo que a día de hoy las nuevas generaciones al menos están eligiendo entre oro y Bitcoin. O ujú. sea que ahí tendremos a día de hoy, entonces dices, bueno, ¿cuánto tiene sentido? A lo mejor ya la nueva generación dice que prefiere tener Bitcoin que oro, con diferentes riesgos, por supuesto, y con diferentes cosas. Pero digamos que si entendemos el oro como una tecnología de representar activos monetarios, porque el oro es una tecnología, es una tecnología que nos permite de alguna manera cubrir una necesidad de tener un activo monetario que sea neutral. Porque el problema que tenemos con los activos monetarios, que luego habrá otros que no son, es que queremos un activo neutral, que en ningún país pueda emitir más oro o pueda controlar las propiedades del oro. Entonces, yo creo que Bitcoin al menos es una alternativa viable de tecnología que puede cumplir y esa función. Igual que el oro la hizo y la historia del dinero, estaremos de acuerdo que hemos pasado por un montón de cosas como piedras, o sea, que la historia del dinero te muestra que la sociedad necesitaba ese tipo de activos, la sal, o sea, que ha habido un montón de activos que han ido pasando hasta que hemos visto que realmente el oro quizá era el que mejor encajaba con esa necesidad. La tecnología que mejor que evidentemente cuando hemos pasado a digital, el oro se ha quedado en un segundo, como si dijéramos, lado, y ha empezado las monedas fiat a ser ese activo monetario. Pero claro, Ujú. ahora en un entorno de tanta polarización, volvemos a poner valor en que ese activo monetario sea neutral, ¿no? Es interesante porque al final lo que bien decías, ¿no? Ahí yo creo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Como parece que está obviamente cambiando la narrativa y obviamente cambiando la forma de pensar de la gente adoptando ese tipo de tecnología, como tú bien decías, Jesús. Pero el tema al final, para intentar hacer un análisis value, tenemos que intentar valorar un activo para ver si el precio está por debajo de valor y compro o está por encima de valor y entonces suelto ahí la posición, ¿no? Si alguien quisiera, por ejemplo, decir, mira, quiero intentar analizar, como hace Jesús, en ese caso el Bitcoin, ¿cómo puedo saber en base a esto que me estás contando si está Vale, sobrevalorado o está infravalorado? vale. Lo primero que diríamos, ¿cuántos activos hay en activos monetarios? Digamos, por ejemplo, que la demanda, vamos a simplificarlo un poco, que la demanda de activos monetarios son los 18 trillones que valen el oro. Y esa es la demanda que hay de esos activos, ¿vale? Claro, yo cuando hice una charla en 2019 y decía, bueno, Bitcoin a día de hoy es un 1% de esa demanda de activos monetarios. Entonces, claro, cuando hacemos valoraciones estaremos de acuerdo que estamos generando expectativas. O sea, cuando valoramos algo no valoramos exactamente la empresa a día de hoy, sino valoramos cuál creemos que es el escenario en el que esa empresa se va a mover en facturación o se va a mover en beneficio, en costes. Entonces, claro, aquí mi pregunta, la valoración siempre es un ejercicio de expectativas, en parte. Entonces dices, bueno, ¿qué supones que, porque si suponemos, por ejemplo, que de esa demanda de 18 trillones, un 10% va a preferir un activo como Bitcoin, eso nos da 1,8 trillones, ¿vale? Que podemos ver un poco dónde está Bitcoin con respecto a eso, ¿vale? Porque a día de hoy, y vamos a hacerlo en tiempo real para no equivocarnos, a día de hoy son 2 trillones, ¿vale? 2 trillones a día de hoy es lo que capitaliza Bitcoin, ¿vale? Y si vamos al oro, por ejemplo, el oro a día de hoy capitaliza, he dicho 16, he dicho 18, de hoy capitaliza, no, 18,6. Entonces mi pregunta aquí, Alejandro, si queremos hacer una evaluación, es, queremos que, ya digamos que estaríamos en torno a un 10%, un 11-10%, ¿vale? De valoración o sea, de parte de esa demanda de activos monetarios que está cubriendo. ¿Creemos que va a subir ese porcentaje de esa demanda? O sea, ¿creemos que Bitcoin puede ser el 25% de esa demanda? ¿Creemos que Bitcoin puede directamente sustituir al oro y sean 18 trillones o 16 trillones? Bueno, pues yo por eso, cuando habla la gente, por ejemplo, que Bitcoin se puede ir a todo esto sin que se devalúe el dólar, porque si se devalúa el dólar, estaremos de acuerdo que cuando estamos utilizando como base de medir el dólar. Entonces, claro, si tenemos hiperinflación del dólar, pero suponiendo que el dólar mantiene el poder adquisitivo, que es una. Porque estamos jugando también con esa devaluación de la premisa con la que contamos, que eso tendríamos que tenerlo en cuenta. Claro, si ahora decimos que se va a devaluar mucho el dólar, pues también estaremos de acuerdo que el oro tendría que tener una mayor capitalización si atiende un poco a esa demanda de poder adquisitivo, ¿no? Entonces,
Claro, ahí digo, yo creo que no va a superar Bitcoin. Bitcoin no creo que vaya a superar el oro. O no es algo que me parezca razonable que lo supere en el corto plazo. Porque no creo que esté en esa fase de adopción. Ahora, claro, si Trump de repente decide que los bancos centrales empiezan a tener oro, o sea, que esa demanda de los bancos centrales que no tenían en cuenta en su balance nada que no fuera Bitcoin, de repente va a ser una parte, deberíamos entender que ese es un dato que va a generar más demanda. Aparte, cuando hablamos de oro es muy difícil, es un activo que no se puede, eh, que no atiende a los conceptos de burbuja de igual forma que un activo como una empresa. ¿El oro del Por- Bitcoin te refieres, Jesús? el oro o Bitcoin, Ah, las dos cosas, ok. no atienden, o sea, cuando el oro sube o Bitcoin sube, es porque hay más adopción. Y eso intrínsecamente da más valor al activo. Pero que un Inditex suba no le hace vender más. ¿Vale? Entonces es verdad que las subidas de estos activos implican también un mayor valor intrínseco, siempre que esa subida atienda a que más gente lo está acumulando. Si esa subida atiende a que un actor lo hace subir, entonces quizá no estemos hablando de una demanda. Pero estaremos de acuerdo que la subida de precio, si es por una demanda del activo, sí que hace subir su valor intrínseco. Algo que no pasaría con Inditex, que mucha gente compra Inditex como accionista, no necesariamente le va a hacer vender más Ujú. ropa. Entonces aquí el concepto de burbuja hay que matizarlo mucho, porque las subidas sí que implican, sí que es un indicador de adopción y de marca. Cuando Bitcoin está a 100.000, estaremos de acuerdo que es una gran campaña de marketing para el activo. ¿Vale? Totalmente de acuerdo. Entonces, creo que esto es lo que vamos a ver en el curso. Creo que realmente aquí eh, se hace una crítica muy superficial en general a este tipo de activo y se le compara con cosas que no, estas críticas no se harían con el oro. O sea, no he visto gente que diga que detrás del oro no hay nada. Y realmente estamos hablando de un concepto muy similar. Te dirán, no, es que la gente lo utiliza como bisutería o tiene un valor marginal, que te pueden decir. Pero sabemos, o sea, un valor, como si decimos, residual, ¿vale? Pero sabemos que el premio monetario es gran parte de lo que de ese valor del oro. O sea, no podemos explicarlo de la otra forma. Porque también hay muchas commodities que tienen un montón de valor industrial y no se refleja de la misma forma. También porque hay menos escasez. Entonces, bueno, yo creo que aquí es donde, pero realmente donde esto es un poco también como preámbulo, porque evidentemente la valoración, el value investing que se puede hacer aquí a un activo monetario no tiene la profundidad de lo que se le puede hacer a una tecnológica de otro. Entonces, claro, creo que esto es un poco para decir, oye, cuidado, señores, que aquí, aunque esto no tenga que ver con value investing, eh, quizá hay métricas que sí que tienen que correlacionar con el precio. O sea, creo que estaremos de acuerdo que una reserva federal o un banco central como Estados Unidos que admita Bitcoin tiene sentido que impacte en su precio. Ujú. Ahí estamos de acuerdo, Jesús. De todos los tipos del mundo cripto, podríamos decir, ¿cuál sería más fácil poder aplicar el value investing? Las nuevas tecnologías. Yo creo que estamos ante una nueva generación de tecnológicas que va a competir directamente contra Facebook, contra Amazon, contra, incluso te diría, Nvidia no, pero contra Apple. Vamos a ver nuevas, entonces, contra Visa, contra Mastercard, contra JP Morgan, vamos a ver contra Lending Club, vamos a ver empresas que van a competir directamente y hay muchas que ya la están superando. O sea, a día de hoy se hacen más transacciones de dólar con monedas estables que en Visa. Y eso ya no es un futuro, eso es como si dijéramos el momento en el que estamos a día de hoy. Entonces yo creo que ahí, claro, tiene sentido decir, bueno, Visa cuánto comisiona por enviar dinero. ¿Y cuánto comisiona, por ejemplo, Ethereum? Porque Ethereum es la plataforma con la que cuando queremos enviar un dólar, utilizamos y pagamos una comisión por enviar ese dinero. Y podemos decir, oye, ¿y da mejor servicio Visa o da mejor servicio Ethereum como infraestructura de pagos? Y te diría, bueno, pues mira, si voy a mandar un billón, a mí Ethereum me cobra muy poquito. O sea, me cobra igual.
por mandar un vídeo que por mandar 1 euro. Estamos de acuerdo que Visa no hace eso. Si yo quiero mandar a alguien en Nigeria que tiene un móvil y que no tiene cuenta corriente, el único proveedor que me ofrece ese servicio es Ethereum. Y ahí tendríamos que analizar, bueno, ¿cuánto factura Ethereum? Bueno, Ethereum llega a facturar un año 9.000 millones de gente que ha pagado Ethereum por utilizar Ethereum para diferentes cosas. Y gran parte de ese uso era enviar dinero. O sea, gran parte de la facturación o de lo que paga la gente por enviar dinero, eso se lo paga Ethereum. ¿Vale? Entonces, bueno, pues ahí ya podemos entrar en un debate muy interesante de cuál es la arquitectura de pagos en cripto y cuál es la arquitectura de pagos en el mundo tradicional. La realidad es que Visa ha empezado a utilizar monedas estables para poder hacer pagos. Es decir, que Visa a día de hoy utiliza como proveedor las monedas estables y Ethereum. O sea, eso te habla ya un poco de que quizá Visa sin utilizar cripto eh, está en una peor posición competitiva. Y hablabas también, Jesús, que mezclabas también el análisis técnico, ¿no? Con el análisis fundamental. ¿Cómo lo haces? ¿Qué te gusta observar para poder determinar que pues hay una buena entrada en el mercado? ¿Hasta dónde valoras la salida? Y no sé si utilizas stop loss o alguna cosa parecida, Jesús. Pues mira, generalmente lo que suelo desarrollar son tesis de inversión, primero, ¿vale? Y yo digo, oye, imagínate, creo que los coches eléctricos se van a imponer. O creo que las empresas de Internet, de comercio electrónico se van a imponer. O creo que se va a imponer eh, los móviles de nueva generación. Entonces, desarrollo tesis de ese tipo, ¿vale? Para entender un poco dónde está el valor, dónde creo que está creando el valor y en lo que me gustaría invertir. Oye, puedo invertir en empresas de IA o puedo invertir como en el mundo tradicional, un poco parecido. Aquí yo, de alguna manera, intento, primero, entender dónde está la tesis de inversión. Luego lo que intento de alguna manera es ver si hay momentum. Oye, yo puedo pensar que los coches eléctricos es el futuro, pero la realidad es que coches eléctricos lleva inventado muchísimo tiempo. O sea, a veces las tecnologías no necesariamente se despliegan o se ejecutan cuando se inventan. A veces se ejecutan cuando hay capital y cuando hay una necesidad, ¿vale? Entonces, creo que el momentum es importante. Estamos en un mercado que es fundamentalmente retail y ha sido fundamentalmente retail. Pensar que a un proyecto como Ethereum ha llegado antes el retail que Wall Street. No pasa muchas veces estas cosas. No pasa muchas veces que una tecnología que a día de hoy capitaliza 400 billions, que llegue antes el chaval de al lado de mi casa o un tecnólogo, que llegue los inversores VCs o de... ¿Sabes? Piensa que Facebook llegaron antes los VCs y por supuesto los fundadores. Pero no, es inaudito que alguien en Nigeria o en Sudáfrica o en Tailandia o en Latinoamérica o en Argentina haya invertido en unos momentos tan iniciales de una tecnológica que a día de hoy es una de las principales. Esto es inaudito, ¿vale? Y lo que está haciendo ahora mismo, si te das cuenta con los ETFs en los mercados tradicionales, es decir, oye, cuidado que nos hemos quedado fuera de esta creación de valor. Hay que traerla aquí y comisionar con ello. Y para mí los ETFs de cripto son una especie de IPO, ¿sabes? De algo que ha estado financiándose en un entorno donde no era mercado tradicional y que a día de hoy es una super proyecto y que hay mucha demanda de invertir y que los mercados tradicionales hasta ese momento no daban opción de invertir en todo este tipo de activos. Y ahora ya empieza los mercados tradicionales a recogerlos y a hacer esas pequeñas salidas a bolsa para recogerlos. Entonces yo te diría, a la pregunta que me has hecho, al ser un mercado tan retail y al haber tan poco consenso en precio, estamos en un mercado, fíjate, con mucho retail y donde no hay nada de consenso en precio. Porque los mercados, estaremos de acuerdo que los mercados o los activos que tienen mucho consenso en precio tienen poca volatilidad. O sea, Ujú. una casa, hay mucho consenso más o menos en cuanto a las casas. No triplican un día o se ponen la mitad otro día, salvo que ocurra algo muy raro en la zona en la que estás. Porque hay mucho consenso en cuanto vale. Pero cuando tenemos activos donde no hay tanto consenso, porque a lo mejor de Apple o de Nvidia, tú esperas que esto vaya más o yo espero menos, donde no hay tanto consenso, ¿cuál es el consenso? ¿Cuál es el precio? Se mueve mucho.
Y todavía en el mercado tradicional no hay cierta forma de valorar y hay una cierta metodología que nos ayuda a tener un cierto consenso, ¿no? En los precios. Oye, pues yo creo que si esta empresa factura tanto o da de dividendos tanto o crea tanto, tenemos un cierto consenso. Claro, eh, estos activos se entienden muy mal y no hay casi metodologías de valoración. Y tenemos un mercado retail, que por defecto el de retail no se, le da igual el precio. A veces en la estructura de mercados, cuando tenemos algo muy retail, da igual lo que sea fundamental, que si hay una moda por algo, la gente va a invertir de manera masiva, ¿no? Y ya serán los fundamentales los que pongan las cosas en su sitio en algún momento. Entonces, lo que vemos realmente es que en esos valores, en esos mercados donde realmente importa tanto la narrativa o la opinión, donde la gente invierte, como se llama, sin un análisis muy... y donde incluso la gente que invierte por análisis, pues tampoco cambia de opinión porque no hay un consenso en precio, ahí los mercados, el análisis técnico funciona muy bien, porque el análisis técnico funciona muy bien como herramienta para entender esa coordinación en opinión. Es decir, si todo el mundo opinamos que algo es muy bueno, no parece razonable que el día siguiente opinemos todos que es una mierda. Es algo que ha pasado muy raro. Entonces, eso es lo que permite que haya unas tendencias. También hay tendencias empresariales. Una empresa que va bien lo debería hacer bien el siguiente año y el siguiente, y una empresa que va mal tiene que reducir. O sea, hay unas ciertas inercias empresariales que nos imponen también cierta tendencia. Entonces, yo creo que ahí el análisis técnico funciona muy bien. En la parte, evidentemente, de factores de demanda fundamental, no de narrativa, pues también eso, se generan tendencias, pero en el mundo cripto yo creo que ha funcionado muy bien como mercado porque es muy retail. Entonces ahí eh, la opinión, la narrativa de todo el retail tiene, tiene tanto peso y encima tiene tan poco peso la parte de valoración que podríamos decir que en cripto gran parte, o sea, hay una distorsión muy alta de los precios porque hay muy poco consenso en precio. Entonces, en esos entornos el análisis técnico te ayuda mucho Ujú. para seleccionar cuándo invertir y aunque algo te parezca que tiene mucho sentido, si la opinión está en contra, pues hay que esperar. Así que entonces, para intentar entenderlo, Jesús, detectas quizá una moneda que esté, un criptoactivo que esté infravalorado, ¿no? A lo mejor te he escuchado hablar de capitalización, ahora de Sí, sí. adopción general. Bueno, Y aquí hay ahora, capitalización también, ¿eh? Aquí hay capitalización ok, sin sí, problema. sí, capitalización y también la adopción, ¿no? De la futura que tú haces una tesis de inversión, como bien decías, ¿no? Y ahora detectas una entrada por momento, una entrada tendencial. Y es ahora cuando a ti te da una buena señal técnica para poder entrar, ¿no, Jesús? Entiendo, así para comprenderlo un poco. Justo, yo lo intento que sea un filtro. O sea, yo lo que Un el filtro. coste de oportunidad es muy alto, yo tengo convicción en valores y hay momentos donde está tan sumamente infravalorado. Hablaba yo de antiburbujas. Que es cuando el mercado está totalmente, o en mi opinión, a veces que el mercado, estaremos de acuerdo que está como valorando demasiado algo que no vale poco, pero también hay situaciones en las que el mercado no da valor a algo que supuestamente lo tiene mucho. Ujú. Entonces yo cuando veo esos momentos, pues ya, y veo que también el timing, el momentum se ha perdido y que ya el valor empieza a entrar en un punto donde ya no quedan más vendedores, o donde ya la gente que quedamos, como dijéramos, los que más convicción tenemos, por momentum, y yo, mi tesis de inversión dice, ojo, que yo creo que este valor el mercado ahora lo está infraponderando totalmente o está infravalorando toda la creación de valor que hay aquí. Es cuando me meto y sobre todo especialmente empiezo a incrementar cuando veo momentum. Y eso es como lo hago, básicamente. Entonces, de hecho, si te das cuenta, ha tenido ciclos muy marcados cripto. Si hubiéramos utilizado estrategias tendenciales como medias móviles y demás, han funcionado muy bien. Yo, de hecho, muchas veces eh, he pasado sistemas de los que hacemos con Sesan Sistemas por cripto y funcionan muy bien. Es que Ujú. son mercados que te diría incluso más, eh, muchos más honestos o como o sea, son mercados donde el análisis técnico de alguna manera funciona muy bien porque, claro, es opinión. Entonces, es coordinación social. Y bueno, por seguir un poco con la parte, Jesús, de Value, si quieres, has hablado acerca de, que te fijas haces una tesis de inversión para ver la posible adopción de eso, ¿no? Cuando te fijas en un token, en un protocolo, en lo que quieras, ¿cómo evalúas quizá la utilidad real que esto pudiera tener en el futuro, Jesús? ¿Cómo lo Bueno, evalúas? ahí lo evalúo generalmente por facturación, aunque hay Ujú. que matizarlo, ¿vale? Si yo veo que ahí ya no me importa tanto la adopción y demás, que eso tiene que ver con activos monetarios y otras cosas, sino ahí lo que valoro es, oye, esta empresa realmente la gente está dispuesta a pagar o está dispuesta por utilizar el servicio.
¿vale? ¿Cuánto se está pagando? Eh, ¿cuánto, cuánto es el coste de dar ese servicio para afuera? ¿Qué competidores hay? ¿Qué ventajas competitivas tiene para entender que esta empresa va a seguir siendo la que va a liderar todo esto? Entonces, entro un poco en todas esas discusiones, ¿vale? Que hay que tener matizar un poco, porque si, claro, en este tema, piensa que estamos, bueno, primero, estamos en un momento a veces muy venture. O sea, hay proyectos que son venture. Y entonces, cuando estás en un proyecto venture, ahí tienes que decir, bueno, como aquí voy a fallar mucho, porque a veces cuando la gente critica mucho cripto, y lo critica mucho en 2017, 2018, vale, piensa que ahí se invirtió en torno a 6.000 millones. 7.000 millones se invirtió del mercado tradicional. Claro, lo primero que tienes que entender es en qué tipo de activo me estoy metiendo. Y en 2018, 2019 te metías en startups. Claro, ¿qué puedes esperar de éxito en activos que sean startups? Si tú entiendes que estás en ese activo, tienes que entender que el 98%, 99% van a fracasar. O sea, para que haya un Facebook, tiene que haber 1.000 empresas intentando hacer cosas de ese tipo. Entonces, cuando me dicen, no, es que eso se cae todo, digo, sí, y en el mercado de venture también. Es decir, entonces la estrategia al principio, si me hablas de una empresa que es una startup, pues tiene que ser el equipo, tiene que ser el potencial, tiene que ser las cosas que se analizan y sabes que tienes que invertir en 10, 20, 30, porque en esa etapa tan inicial, eh, que no ha encontrado todavía la startup su mercado, que no ha encontrado sus clientes, que no ha encontrado, como se llama, ¿cómo se llama? Su market fit o no sé cómo decirlo en español, su, su, su producto que realmente encaja con las necesidades de la sociedad o del mercado, sino que está probando un poco, ahí dice, pues en ese entorno te diré, pues lo mejor es que tenga un equipo solvente, que tenga una idea que potencialmente sea muy potente, porque si no, no te funciona el invertir en 20. O sea, tiene que, y que veas que realmente pues tienes alguna señal que te diga. Pero si ya estás en proyectos como mucho más, en momentos avanzados, como te digo, es cuánto factura, cuánta gente lo está utilizando, si lo factura cada año más que otro, si hay algún competidor que no le puede estar quitando ese espacio, ¿vale? Y luego había que matizar también que a veces hay empresas que empiezan a subsidiar esa utilización del protocolo. Eh, por ejemplo, Facebook no puso anuncios al principio, no facturaba nada. ¿Eso quería decir que la empresa no valía nada? Que yo eso lo discutí mucho en 2008. Bueno, pues no quiere decir que no valga nada. Si la gente utiliza el producto, la red social y todo eso, lo razonable es que en algún momento ponga publicidad. Luego dice, bueno, cuidado, que es que si pongo publicidad ya la gente se va de Facebook. Bueno, pues esa duda la puedes tener, ¿vale? Pero desde luego tienes que entender también que a lo mejor, aunque ahora esté subsidiando, aunque no te esté cobrando nada la empresa, si te empieza a cobrar un poquito, tú no te sales de ahí. O te pone un poco de publicidad, tú no vas a dejarlo. Entonces, hay muchos proyectos en cripto que ya tienen mucha adopción que no han empezado a facturar porque también tenían un problema regulatorio. Cuidado, oye, estos proyectos, si empieza a facturar y se lo devuelvo a mis accionistas, van a decir que soy una security. Y entonces hemos estado en entornos donde el riesgo legal era muy alto y hay empresas que todavía no han facturado por en muchos casos, por no declararse una security, ¿vale? Pero yo diría que, bueno, pues hay que utilizar métricas muy parecidas a pero primero hay que entender qué es tu cripto. O sea, tienes que entender qué tipo de activo estás invirtiendo, de alguna manera, cuál es su naturaleza. ¿Es una empresa que ya factura, como Ethereum, 5.000 millones todos los años? Bueno, pues eso ya no es tan venture. O sea, no es una empresa que de un día para otro ya la gente deja de utilizarla. Pero una startup no factura nada. En algún punto puede decir, oye, que lo dejo, abandono porque la idea no tenía sentido, o la idea sí tiene sentido y pasar a facturar un montón. Entonces, creo que hay que entender primero y tienes que entender si es una commodity, tienes que entender si es un activo monetario, tienes que entender si es una moneda estable, si es una cosa de arte, tienes que entender un poco cuál es tu activo. Y a partir de ahí, ya si entiendes que es una tecnológica, que es algo que es más una especie de corporación digital o de empresa de nueva digital, pues ahí tienes que hablarlo y en qué estadio está. Si está en un estadio muy inicial, si está en un estadio intermedio, tiene ya clientes y ya parece que la cosa empieza a crecer, o está en un entorno donde tiene ya un negocio muy potente y que se está expandiendo. Eso es como los móviles cuando empezaron. Oye, pues ya tenía market fit, tal, pero a lo mejor los móviles al principio no tenían todo el mercado. Decías, "Oye, yo creo que esto se va a imponer y todo el mundo va a tener un móvil al final, ¿no? Oye, pues estamos en un punto. Yo creo que todo el mundo va a utilizar cripto y por eso creo que aunque haya ya empresas como Ethereum
que ya tienen, como si dijéramos, una facturación, que creo que ese mercado empieza. Ujú. Fíjate que hablaba Jesús entonces de lo importante que es obviamente el mercado retail en este mundo. ¿Tienes en cuenta algo de sentimiento en cuanto a sentimiento del inversor? No sé, haces rastreo de redes sociales, no sé, a ver si se habla, no se habla de algunos determinados, no sé. Eso está a la orden del día. Y no solo eso, sino que puedes además ver cuánta gente compra, cuánto no, porque piensa que estamos en un mercado totalmente abierto. Entonces tú cada día puedes, o sea, tú con la bolsa tienes parte de información, aquí tienes toda la información. Puedes ver si está comprando una persona con mucho dinero, con poco dinero. O sea, puedes tener un montón de métricas que no tenías en mercados tradicionales. Y por supuesto tienes que ver lo que se habla en redes y demás. Y no solo eso, porque es que piensa que mucha gente que invierte en estos proyectos a veces dan acciones por utilizarlos. Eso es como si tú te subieras en Uber y te dieran acción de Uber por utilizarlo. Entonces, no solo eso, sino que tú vas a... toda esa gente que habla a veces también son clientes. Y clientes que tienen una cierta alineación con la empresa porque son accionistas o les han hecho accionistas. Entonces, bueno, pues efectivamente tienes que medir el sentimiento es fundamental y, y bueno, para el precio fundamentalmente el sentimiento de inversor también. Porque al final, si algo sube mucho, pues sabemos que eso atrae más inversión y hay una parte cierta reflexividad en todo este proceso. Ahora está muy de moda Nvidia, tal, pues todo el mundo invirtiendo en Nvidia, ¿sabes? Siempre sabes que los inversores vamos un poco detrás de, de de esas grandes rentabilidades. Y por eso a veces el retail tampoco también gana menos, que va un poco siempre, como sabemos, un poco de retraso en todas estas cosas. Pero sí, sí, yo creo que el sentimiento es importante, especialmente en proyectos donde a lo mejor la comunidad aporta más, otros proyectos donde a lo mejor la comunidad aporta menos, pero un proyecto donde además el hecho de que mucha gente te conozca es positivo, todavía tiene un premio. Todavía Ujú. hay que valorarlo más. Mira, ahora que hablas de la gente que te conozca, te hago una pregunta ahora después, pero antes te hago esta que te quería hacer, Jesús. Claro, cuando hablamos de value investing en activos tradicionales, hablamos de marcos temporales de 5 años, de 10 años, ¿no? ¿Cuál es tu marco temporal o cuál es el marco temporal que es en Pues esto? mira, cuando he visto y yo hago informes y demás, tendemos a hacer lo mismo que en tradicional. Tendemos a tirar los Mm. 5 años, los 4 años, pero es que en cripto 4 años es un mundo. Ujú. Eh, la realidad es que luego yo he visto valoraciones fundamentales que he hecho y que a veces, o sea, en la valoración fundamental dices, no, este año vamos a subir un 20% cada año o un tal por ciento cada año. La realidad es que, claro, los ciclos en cripto son mucho más rápidos. Entonces, la realidad es que y luego los crecimientos son exponenciales. O sea, esto es como por ejemplo, claro, a veces la gente cuando, también pasa en tradicional, ¿eh? En tradicional venimos de un mundo donde las empresas no crecían exponencialmente. Entonces, si tú veías un crecimiento del precio exponencial, decías, esto es una burbuja. Una empresa de hoteles no puede, si tiene un hotel, para construir otro hotel tiene que pasar tiempo, esto no puede pasar de valor 10 a 200.000 porque no ha dado tiempo a construir los hoteles suficientes como para que eso valga. Pero a la vez con eso te cuentas con ChatGPT que es razonable pensar que su curva de valoración debería ser exponencial, porque esos son clientes que pagan. O sea, hay negocios que no son burbujas, que son exponenciales. ¿Cuánto estará facturando ahora eso? O sea, ya he pasado de facturar, o sea, los crecimientos de facturar cero a facturar 1.000 millones, eso que antes nunca se veía en que nadie podía verlo hace 40 años, porque eso no pasaba en el mundo real, en el mundo de la tecnología sí que pasa. Y no es una burbuja. Pues en el mundo cripto todavía más. Entonces, claro, hay que entender un poco cuándo hay detrás, como si dijéramos, algo fundamental o cuando hay una moda, porque ya no todo es una moda. Y encima, si tienes cotizando startups, porque antes decías, bueno, pero es que ya cuando empieza a cotizar ya llega a un mercado, ya tiene un grado de madurez que tampoco está en ese punto. Pero tú estás en una startup, evidentemente, eh, y es digital, pues se pueden producir esos procesos, o sea, esos momentos donde de pasar a facturar cero a 1.000. También es cierto que estamos en entornos con tanta competencia digital que igual que pasar a facturar 1.000, a lo mejor te surge la competencia que igual que tú creces muy rápido, también te puede surgir una competencia muy rápido. Pero bueno, yo creo que las marcas, pues hay que tener un poco los fosos competitivos, ¿no? Eh,
Probablemente Google en este momento como buscador, a lo mejor si a principios del 2000 pues sí que tenía competidores razonables y había una cierta fragmentación en los servidores que estaban en Escape, no sé, no sé cuántos. La realidad es que hay sectores que por definición tienden a ser monopolios. Eh, y bueno, pues hay que entender un poco todas esas cosas también para entender un poco dónde están los fosos competitivos. eh, y bueno, hay sectores donde la marca también es importantísima y donde ya la gente se acostumbra a utilizar un navegador y ya no deja de utilizarlo, aunque otro navegador pudiera tener algunas mejoras. Ujú. Y así es. Hablabas, Jesús, de gente conocida, ¿no? Detrás de criptodivisas o incluso marcas, ¿no? Hemos visto, comentabas tú, por ejemplo, como Trump ha sacado su monedilla que luego se desinfló una barbaridad, ¿no? ¿Cómo ves ese tipo de movimientos? Se desinfló, pero fijaros que sigue siendo, o sea, pensar que a veces creo que esto no se ve con... Primero es sorprendente, ¿vale? O sea, hay que entender un poco lo que estos mercados pueden hacer, ¿vale? Pensar que esto capitaliza, ha trece llegado mil a capitalizar millones 70.000 millones. a 70.000 ahora. No sé si de alguna manera entendemos que hay pocas empresas que capitalicen más de 60.000 millones en el IBEX. ¿Cuántas dirías que hay? Ni idea ahora mismo. Bueno, mira, si vemos el otro día hacía ejercicio de ver la capitalización de Bursátil del IBEX, ¿vale? Y este es 2024, Inditex creo que son 160 billions, no sé si estos datos están actualizados o no, pero creo que estaban. Iberdrola 86 billions y Banco Santander 69.000. Es decir, lo que se ha lanzado en la moneda de Trump ha llegado a cotizar más que el Banco Santander. Qué locura. ¿Tú crees que eso está justificado, Jesús? Vale, entonces decimos, y ahora la pregunta razonable es, ¿está justificado eso con la moneda de Trump? Yo creo que no. O sea, en este punto donde estamos, yo creo que no. Ahora, lo primero es, ojo, que este mercado puede generar empresas de 60.000 millones eh, en 2 días, tengan o no justificación, Hemos visto ¿vale? a algún chaval hacer una monedita, sacar 30.000 dólares y desaparecer en un stream en directo, ¿no? Hace no mucho tiempo, ¿no? Así que sí. Hay que pensar que hemos bajado la fricción de cotizar. O sea, piensa que una de las cosas que hace cripto es colapsar los costes. Y estos mercados han colapsado el coste de salir a cotizar. Eso quiere decir que a día de hoy cotizan. Cada día no sé, son 3.000, 5.000, 8.000 activos. Este mercado, que no es que sean activos todo. Ahora veremos cómo Ujú. catalogamos Trump, ¿vale? Pero que salen, porque también podríamos decir, oye, podríamos poner a cotizar las entradas del Real Madrid-Barça. Eso podría estar cotizando. Y a lo mejor tendría más sentido que cotizara para que no cotizara en un mercado, ¿vale? Porque, bueno, ahora pseudo cotiza en entornos ahí como de, de reventa y cosas de tipo digitales, ¿no? Pero podría haber un mercado de entradas de Real Madrid cotizando. Y claro, si de repente Real Madrid-Barça, que cotiza la entrada a 500, de repente, antes del partido, de repente ya el Madrid pierde o el Barça pierde las opciones de ganar la liga, pues a lo mejor esa entrada vale menos. O si se convierte en el último partido donde se decide toda la liga, pues estaremos de acuerdo que vale mucho más, ¿no? Porque los mercados descubren precios. O sea, los mercados, hemos dicho, no, esto los mercados solo es para activos financieros. Ojo, los mercados es una herramienta para descubrir precios de cualquier cosa, ¿vale? Y como ahora sería cotizar vale cero, pues podemos sacar lo que queramos, ¿vale? Vamos a sacar, oye, ¿cuánto vale estar? eh, ¿Cuánto valdría entrevistarse o sea, hay una entrevista como la vuestra? Eso podría tener un precio que cotizara. Mira, buena idea. Y dependerá de la audiencia que tengáis para que la gente pueda comprarla más o menos, ¿no? Que sea una especie de anuncio también. Pero tú puedes decir, mira, salir en este blog o en este vídeo, yo creo que cuesta 500 euros. ¿Seguro, Alejandro? ¿Cuánto tiene que costar salir a cotizar? ¿Pones el precio fijo? ¿O 1.000? ¿O 50? Y entonces tienes a todo el mundo saliendo en tu... ¿Qué precio le pones? No sabes, haces una apuesta y si te vas muy por encima, pues no te vendrá nadie.
Si te vas por el suelo, pues estará todo el mundo, estarás inundado de gente que quiere salir en tu. Entonces, ¿podrías tener un mercado para decir cuánto cuesta tu empresa? ¿Tú salir en tu entrevista? Pues, ¿crees que tendría más sentido que poner un precio tú? Desde luego tendrías más feedback. Y podría haber gente que dijera, oye, yo voy a comprar salir en programa de Alejandro, porque aunque no voy a salir yo, estoy convencido que tal y como hacen las entrevistas ellos, salir aquí en el vídeo de Alejandro, esto va a valer después el triple, porque están haciendo un trabajo excepcional y yo quiero, a ti te dan algo, ¿sabes? Tú transaccionarías, por ejemplo, en cripto, tú podrías comisionar de cada venta de esas. O sea, en Madrid a día de hoy, cuando se hace una reventa, no comisiona. Imagínate que tú pudieras comisionar de eso. Entonces, es una infraestructura de mercados con coste marginal. Y esto aplica a cualquier cosa que quieras descubrir precios. ¿Vale? Y luego hay cosas que sean activos financieros. ¿No? Pero Trump dice, oye, mira, que esto no vale nada, es una meme, es como soporte a un movimiento político. ¿Vale? Bueno, pues es como si estuvieras afiliando a un partido político. A lo mejor muchos de los que lo compran porque dice, yo quiero tener monedas de Trump y me da igual, quiero que alguien sepa que yo tengo monedas de Trump. ¿Vale? Bueno, yo también a veces me afilio, te puedes afiliar a un partido, pagar una cuota y tampoco estás ganando nada. ¿Vale? O sea que claro, esto plantea la pregunta de, ¿va a ser esto más una forma de financiar un partido político más eficiente que el normal? Pues bueno, no sé cuánto habrán subido. Es verdad que no sé cuánto, es un mercado que a día de hoy tiene un 80% todavía ellos, pero no sé, hablaban de 500 millones o 400 millones de venta de la moneda de Trump por parte del partido político. Y dices, pues no parece que les haya salido mal esta financiación, ¿no? Sabes que los partidos se financian a veces por donaciones, por cosas, pero no parece que haya sido, que haya tenido mal resultado, ¿no? Estaremos de acuerdo en eso. Que pueda haber gente que dice, oye, yo voy a especular con esto porque como sé que la gente va a querer tener esa moneda, esta moneda va a subir más, y yo entro como a especular en lo que va a costar la afiliación a este partido político. Y luego se la vendo a otro. Claro, la pregunta aquí es, ¿qué va a hacer Trump con la gente que tenga esa moneda? Porque, bueno, no creo que se atreva a hacer nada que el gobierno. O sea, a ver, todos votamos de alguna manera, muchas veces por intereses personales. Tú cuando votas a un partido político dices, yo creo que me va a beneficiar, pero es que esto te beneficia directamente. No, tú imagínate que compras la moneda, la ha comprado ya reelegido, pero imagínate que lo hubieras comprado antes de las elecciones. Tú compras 40.000 euros de la moneda Trump, ¿a quién votas? Alejandro. Obviamente, ¿no? Y sobre todo, si él ahora tiene la capacidad de regular ese mercado en el que está interviniendo, amigo, pues también es interesante preguntarse si a lo mejor un político debería sacar una moneda que luego es capaz de ¿Debería sacar una financiar. polla? ¿Va a hacer algo luego el gobierno que potencie que se lucre o se va a financiar mejor? Aquí hay mucho debate, pero es un debate un poco. O sea, cripto lo que ha permitido es que en lugar de haber una afiliación eh, con una especie de crowdfunding en la página o con dame 10 euros para la campaña política, ha transformado eso en un mercado con un activo. Y esto lo está comprando gente que no está en Estados Unidos, está comprando gente internacional. Y a lo mejor si tú eres un creyente de este movimiento, pues dices, pues mira, sí, Ujú. yo quiero comprar Tram Coins o quiero comprar Camara Coins, pero entonces, ¿qué valor tiene? A ver, no sé si lo convertirá en una marca luego. Y entonces Trump se convertirá en una marca que vende camisetas y luego ese beneficio compra monedas y las quema, una especie de. No sé, a día de hoy yo creo que con la información que tenemos a día de hoy, esto debería ser una especie de apoyo a un partido político. Pues es lo que se Pero repetirá en el futuro, entonces será un poco la dinámica a seguir, un poco en política, incluso en algunos movimientos, Jesús. habrá que ver si esto desde un punto de vista de regulación o de sentido tiene sentido, eh, pero se ha abierto una vía. Si hay una campaña en España en las próximas elecciones,
a lo mejor alguien tiene, ¿sabes? Dice, oye, quizá a lo mejor con esto levantamos más capital para financiarnos. Ujú. Desde O sea, desde luego luego que va a ser algo, va a haber un ejemplo de que eso ha funcionado. También hay que ver otra cosa importante. Oye, si luego toda esta gente pierde dinero, ¿me van a seguir votando? Porque no sé si de alguna manera han valorado el coste reputacional de hacer perder a la gente mucho dinero. fíjate que la pregunta inicial en relación a esto iba si ese tipo de movimientos apoyan o pueden perjudicar más que apoyar al movimiento, ¿no? De criptodivisas y en A ver, general, ¿no? yo creo que a lo que es la narrativa de esto es una coña, esto no hay valor, lo perjudica, porque esto de alguna manera apoya a que esto no tiene ningún sentido. Pero realmente, objetivamente, esto es una herramienta que vuelve a demostrar que para un partido político puede ser una ventaja competitiva eh, decisiva, Pues estaremos pendientes, Jesús, de ¿no? estas noticias que vayan saliendo, ¿eh? Habrá Desde que ver que luego, salgan, pero desde interesante. luego sin cripto esto no lo haces. Mm, O sea, sin cripto tú no te financias de esta forma. mm. Estaremos Es- de acuerdo, ¿no? Eso está clarísimo, Jesús. Jesús, ¿alguna pregunta, ya terminando? No te quiero quitar más tiempo, llevamos una hora hablando. ¿Alguna pregunta que te tendría que haber hecho como un experto en criptoactivos y criptodivisas y no te he hecho? ¿Alguna pregunta que dijeras, mira, pues hay que sacar este tema ahora y hablar de ello? ¿Se te ocurre A alguna? ver, sí, yo diría cuánto, o sea, si un inversor debería tener algo de criptoactivos en su cartera. Espera, que te la hago. Oye, Jesús, ¿hay ¿se puede permitir a un inversor no tener criptoactivos en su cartera? A ver, yo también o sea, una persona se puede permitir el lujo de no tener acciones de China o de India, o Mm. se puede permitir no tener acciones de cualquier país o de un sector. Oye, yo no voy a invertir en medicina o no voy a invertir en banca. Yo creo que si quieres estar expuesto a todo el crecimiento o a toda la creación de valor del mundo, no tener cripto eh, te aleja de una gran parte de lo que se va a crear de valor en los próximos años, con mucha probabilidad. Un Eh, porcentaje, bueno, obviamente hay mil cosas a tener en cuenta, ¿no? Pero un porcentaje de cartera que tú consideres para un inversor medio o con una persona entonces, media. yo creo que en torno a de hecho, en una cartera aporta diversificación. De hecho, nosotros, todo lo que la gente dice, no, esto no, aporta diversificación. Todos los ratios de Sharpe, cuando se ponen en cripto dentro de una cartera, salen mejor. O sea que no es un activo que digas, no, es que esto es como si estuviera invirtiendo dos veces en el Nasdaq. No, no, estos activos, aparte, aportan diversificación. Con lo cual, tiene más sentido todavía en un portfolio tenerlo. Entonces, claro, tienes muy poquito, no ya porque gane mucho, que eso, tenemos activos que también son muy rentables y eso, pero sobre todo el tema de que te mejoren los ratios de riesgo, que yo creo que eso es importante. Eso es realmente te hace pensar. Y como digo, deberías estar expuesto a todo el crecimiento global. No puedes dejarte India porque te parezca que los indios, porque a lo mejor, o sea, a no ser que tengas mucha información, pero yo creo que siempre tener un poquito de ese activo, si quieres estar expuesto a todo globalmente, habría que tenerlo. Entonces, yo creo que un 5% en este punto ya en el que estamos tiene todo sentido. Y yo intentaría de alguna manera separar lo que es creación de valor de lo que es gambling, lo que es apoyo a un partido político, de lo que son cosas que realmente son más movimientos sociales, con los que ya hay mercados, se va, ¿sabes? Eh, También podemos especular sobre cuánto vale una entrada de Real Madrid-Barça, pero va a ser una cosa que va a acabar en un punto y podemos ganar dinero. Pero creo que por eso creo que el curso que hacemos un poco es para decir, oye, este es un mercado mucho más líquido que cualquier mercado del mundo. Cuando lanzamos en un mercado, lo que queremos es tener muchos inversores que nos inviertan. ¿Qué mercado tiene más inversores que el de cripto? ¿Sabes? Si es que voy a invertir estamos también haciendo trading a gente menor de edad, también, que nos puede parecer mal, ¿verdad? O sea, estamos expandiendo el trading mucho más allá de lo que, claro, aquí hay que ver un poquito que se mezcla un poco trading con comprar una entrada, con apoyar a un partido político, con apoyar una celebrity. Hay que entender un poco que el mercado nos está mostrando todo a la vez y no somos capaces de. Entonces, por eso yo creo que habría que invertir. El que quiere invertir, que sea un profesional, debería invertir en lo que cree más valor eh, dentro de lo que es el mercado de criptoactivos. Y yo creo que no estar en ese ámbito, eh,
cada vez va a tener menos sentido, ¿vale? Y si invierto en activos monetarios, tendría que invertir un poquito en Bitcoin, porque no pasa nada por tener un 90% de oro, un 95 y un 5% de Bitcoin, porque en el escenario donde Bitcoin lo haga mejor que el oro, pues es un escenario donde también estás protegido. Y si no, pues, entonces yo creo que, pero claro, hay que entenderlo. Entonces yo creo por eso que creo que Value Investing se tiene que ver cada vez más en cripto, porque también una cosa buena que vamos a tener en el curso es que vamos a intentar reflexionar sobre qué ventajas competitivas te hace estar en cripto. O sea, de dónde surgen las ventajas competitivas? ¿Sabes? Porque, claro, en Internet, ¿de dónde surgen las ventajas competitivas de Internet? Tener más clientes, ¿no? O sea, tienes que entender cuando tienes sobre todo un mercado de este tipo, y tienes también web 3.0, que es lo que llamamos de estar con activos dentro de la web, ¿vale? Tienes que entender qué ventajas te da esa innovación a nivel de dónde nacen esas ventajas. Porque si no entiendes la ventaja que te da Internet, no vas a saber aplicarlo bien, ¿vale? Entonces, yo creo que, y creo que en el curso intentamos profundizar en todas esas ventajas que te da cripto. Desde luego, una es que alguien te pueda dar dinero o te pueda enviar dinero. Eso lo hemos visto con Trump. Y la fricción de... Y la otra también, pues hay muchas más ventajas. Pero entonces, esas son las cosas que tienes que utilizar para... Otro es el coste de transacción. Es decir, te va a ser mucho más barato salir a cotizar a cripto que salir a cotizar a un mercado tradicional. Dicho esto, no es cierto o sea, salir a cotizar tecnológicamente es cero, pero regulatoriamente no. Porque tú sabes a cotizar algo, tienes que preparar un folleto. Pero la parte de tecnología, digamos que estamos colapsando el coste de lo puramente tecnológico de cotizar. Entonces, tú no tienes que hacer nada de regulación, porque no aplica nada de regulación. Si vas a lanzar, como digo, por ejemplo, la capacidad de salir en tu programa, eso no tienes que, eso es un producto de consumo. No tienes que hacer un folleto, tendrás que explicar un poco lo que es el producto, ¿no? Entonces, es lo que digo, ha colapsado. Entonces, por eso creo que hay muchas ventajas que te va a dar cripto. Tienes que entenderlas, tienes que entender por qué, si no utilizas estas ventajas, una empresa tradicional no va a poder competir, y luego ver las empresas que son puramente cripto, cuál es qué valor están creando. Entonces, yo creo que con todo ese análisis debería ser capaz de, en toda esta mare magnum de cosas cotizando, qué es lo que tienes que cotizar, lo que tienes que invertir. Y yo creo que estar en esta creación de valor, a todo esto, si no quieres invertir en activos monetarios, pues te quitas Bitcoin. O sea, si no quieres invertir en obras de arte, si no quieres invertir en commodities, pues te quitas cosas. Pero ojo, que aquí viene el nuevo Nasdaq. Dentro de todo esta mare magnum de cosas, que Trump lance una moneda no quiere decir, o sea, si mañana viéramos lanzar, si la moneda Trump se hubiera lanzado en el Nasdaq, ¿qué podría haber pasado? O sea, o sea, imagínate que el Nasdaq dice, oye, Trump, lánzame lo que quieras, que ahora tú como el de la SEC es amiguete, lanza la moneda de Trump. Que lanzara una moneda de Trump dentro del Nasdaq, ¿quiere decir que en el Nasdaq no se está creando valor? O sea, que el Nasdaq Nuevamente. permitiera cotizar esta moneda, ¿implicaría ya que todo lo demás no tiene valor? Porque la tecnología o el mercado donde cotiza no define lo que vale una empresa. Que cotice, que sea un papiro activo, que sea un activo digital o que sea un criptoactivo, no define, o sea, no vamos a analizar diferente, hay matices luego, pero porque una empresa cotice en corros, no necesariamente, eh, por valoración fundamental, es verdad que luego tendrá un premio de liquidez, luego hablamos de estas cosas que también influyen en los activos, también hablamos, pero digamos que el intrínseco de lo que va a ganar la empresa no depende de que esté en un papel o estén cotizando en un sitio. Totalmente De hecho, de de hecho, acuerdo. Mercadona no cotiza en ningún sitio y estaremos de acuerdo que Ujú. tiene un valor intrínseco alto y que han creado mucho valor y lo siguen creando. Entonces, bueno, es un poco mi reflexión. Bueno, Eh, nos quedamos con lo que decías, ¿no? Es el nuevo Nasdaq, ¿no? Ahí yo creo que todos entendemos, ¿no? Y desde luego súper interesante, Jesús, el enfoque que tienes y yo creo que a muchos le habrá abierto los ojos y estamos esperando, pues, noticias tuyas en relación a estos proyectos que nos contabas. Hablando de proyectos, Jesús, cuéntanos, si alguien ha escuchado esa entrevista, te quiere encontrar, quiere pues mira, ver qué haces, cuéntanos, cuéntanos.
Bueno, la parte de gestión no la puedo hablar de ella porque no es una parte que pueda. En Darwin sí tengo una estrategia que se puede ver No, de cripto. no se puede hablar no por nada raro, sino porque estamos en otro país, o inversores Sí, profesionales, ¿no? Y demás, ¿no? no se puede hablar porque este es un fondo que trabaja en Luxemburgo y aparte, como es un tipo de inversor acreditado, Ujú. cripto a día de hoy es un activo con mucho riesgo y entonces pues no es apto para explicarlo o promoverlo a gente que no Perfecto. sea un inversor acreditado. Y en Ujú. concreto bajo este tipo de vehículo. Perfecto. Pero en Darwin tengo una estrategia que es con cripto, que ha ido muy bien este año. Hemos sacado creo un 300% en la que ha sido 30% de rentabilidad en lo que ha sido la estrategia base. Luego sabes que Darwin te minimiza el riesgo, se ha quedado un 30 porque te lo minimiza por toda la volatilidad. Y ahí se puede ver cómo se puede exponer una cripto con empresas tradicionales que ya empiezan a utilizar cripto como ventaja. ¿Cuál es el código Jesús para encontrarte DIG, en DIG, Darwin? DIG. Deletreas. DIG es como cavar, como empecé con Bitcoin, digo, voy a llamarlo DIG como si fuera minería, aunque ya la tengo un poco más. Entonces ahí se puede ver la estrategia. Y luego la parte de más académica, pues hemos lanzado en el curso con el IEB un curso de evaluación de criptoactivos. En Criptoplaza tenemos mucha parte de formación también, criptoplaza.es. Pero bueno, yo la parte académica, de hecho, estamos haciendo un curso también de cómo en cripto operar, que hemos lanzado ahora, ya vemos CryptoEarn o CryptoPlaza Earn, que es un poco cómo sacar rentabilidad a cripto, a los activos de cripto en estos mercados, que hemos lanzado también a esta fase. Y luego, pero la parte más académica la hacemos en el IBE, que es donde vamos a contar con gente de BVA, con la gente de la Bolsa de Stuttgart, con gente de Santander, Santander también, con gente que está gestionando criptoactivos también en vehículos como el mío, gente que viene del sector directamente de criptoactivos de proyecto. Y vamos a tratar de dar una orientación que no es la tradicional. No creo que encontréis muchos cursos de valoración de value investing en cripto. Creo que es uno de los primeros. Incluso te diría que a nivel mundial. Hace 5 años seguro que era el primero. Ahora ya. Pero sigue siéndolo porque. Y yo creo que para alguien que quiera profundizar un poco y que sea más escéptico de este mundo, creo que es un buen curso para por lo menos conocer otra visión y si tiene escepticismo, por lo menos tener un poco más de conocimiento para poder hacer una crítica un poco más, menos superficial. Pero yo creo que cuando vea un poco el valor que está creando, llegar a la conclusión de que ese es un mercado que tiene que empezar a mirar y que donde hay proyectos que cotizan allí, que son proyectos que crean mucho valor. Bueno, pues Jesús, era un placer saber de ti con este curso. Has anticipado un poquito con un libro por ahí y con todos los Sí, proyectos que sí. llevas. De todas formas, pondremos los enlaces en comentarios para que la gente te pueda seguir. Y Jesús, yo me lo he pasado muy bien. Ha sido un placer Oye, estar contigo esta horita y un placer, ¿eh? el placer ha sido mío y sobre todo un privilegio poder estar aquí entrevistado por ti, Alejandro, y enhorabuena por la revista, que de la que soy muy fan. Seguir haciendo, porque cumple un papel fundamental en lo que es el conocimiento financiero en nuestro país y eso es importante. Muchas gracias. Ahí seguimos luchando año a año. Ya llevamos 15, esperamos sumar otros 15. Jesús, un Muy fuerte bien, abrazo y nos vemos en la siguiente. Cuídate. igualmente.